Bienvenidos, Hare Krishna. Espero que se encuentren muy bien todos. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Hoy estamos en día sábado 22 de abril y tengo la grata compañía de Gokulananda Prabhu para hacer esta lectura. Bienvenido, Prabhu. Hare Krishna. Muchas gracias. Muy contento Gracias. de estar aquí participando en Krishna en tu casa. Gracias por aceptar la invitación, Prabhu. Es un honor y una fortuna hacer esta lectura con Vaishnavas mayores como usted. Es un gusto para mí. Sí, siempre juntarnos para el Bhagavatam es excelente ocupación. Entonces vamos a comenzar. El verso que tenemos para hoy es el verso 37, capítulo 6, en este segundo canto, capítulo sexto, titulado el Purusha Sukta corroborado. Y estamos llegando aquí a una de las secciones finales del capítulo. Y un tema bastante interesante para el día de hoy. Vamos a saltar a leerlo. Estas son, para recordar el contexto, palabras del señor Brahma en una conversación con Narada Muni. Narada Muni le pregunta desde el capítulo anterior a su padre Brahma, que bajo la protección de quién usted trabaja, pregunta Narada Muni, quién es o qué hay de trasfondo en este universo. Y partiendo de esas preguntas, entonces el señor Brahma viene y responde. Esto que vamos a leer entonces forma parte de la respuesta del señor Brahma. Recitamos el mantra de invocación antes de comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naham na yuyam yadritam gatim vidur navama devakim utapare suraham tangmayaya mohita buddhayastuidam vinirmitam chatma samam vichakshmahe. La traducción de este verso es la siguiente. Voy a saltar directamente a la traducción. Prabhu Gokulananda, comúnmente hago eso directamente, voy a la traducción y sé que vamos a dedicar un momento para hablar de esto, ¿no? De la forma en la que Prabhupada hace esta traducción, ¿no? Y nos vamos a regresar después de leer la traducción, vamos a volver al palabra por palabra. La traducción entonces es la siguiente. Dijo el señor Brahma: puesto que ni el señor Shiva, ni tú, ni yo, hemos podido averiguar cuáles son los límites de la felicidad espiritual, ¿cómo pueden otros semidioses conocerlos? Y debido a que todos nosotros nos encontramos confundidos por la ilusoria energía externa del Señor Supremo, podemos tan solo ver este cosmos manifiesto de acuerdo con nuestra habilidad individual. Ok. ¿Qué le parece hasta allí? Si hay algo por mencionar, algo por comentar sobre el verso, la traducción inicialmente, Prabhu. Su micrófono creo que está apagado ahora mismo. A ver. Gracias, ahí lo prendí. Bien. Ahí está. Bueno, hasta aquí estamos, o sea, con respecto al verso, tenemos, o sea, si lo conectamos con el sánscrito, esta es la traducción de Prabhupada, tenemos, o sea, que si están usando los pronombres, y hay que, o sea, el contacto nos ayuda a entender quiénes son, y en la traducción nos está indicando Prabhupada, cuando dice, por ejemplo, na aham, que ni yo, yuyam, ni ustedes, que se refiere
a Narada Muni y a todos los, digamos, discípulos o hijos de Brahma. Y cuando en el sánscrito dice Vamadeva, en realidad los acharyas, y Prabhupada está siguiendo, Vishwanath Chakravarti Thakur y otros, es que Vamadeva significa el señor Shiva, exacto. Ahí como está en el palabra por palabra también. Entonces eso lo incorpora en la traducción, lo cual nos guía. Y en cuanto a los límites de la felicidad espiritual, que dice que no hemos podido averiguar cuáles son los límites de la felicidad espiritual, yo me fijé en otras traducciones también de acharyas que Prabhupada sigue, y algunos, por ejemplo, Jiva Goswami lo traduce como que no pueden entender Vaikunta, lo cual conecta porque también los límites de la felicidad espiritual, o sea, Vaikunta es un lugar de Ananda, de bienaventuranza. Entonces también encaja, o sea, con digamos, la explicación que da Jiva Goswami de Vaikunta, y Vishwanath Chakravarti Thakur habla de las 3/4 partes de la creación, que es el Trivibhuti, que también lo explica Prabhupada en el significado, lo va a explicar más adelante. Entonces que no podemos entender el mundo espiritual. Así que diferentes formas de referirse a lo mismo. Límites de la felicidad espiritual, Vaikunta, y las 3/4 partes de la creación. Interesante, me parece sí súper interesante porque y tiene sentido el hecho de que por mucho que nos esforcemos, de acuerdo con el señor Brahma, por mucho que nos esforcemos, no podemos comprender esos límites de la felicidad espiritual, tal como Prabhupada lo traduce, pero tampoco podríamos captar al 100% lo que es el mundo espiritual, lo que es Vaikunta, siguiendo esa misma línea, ¿no? Sería imposible, ¿no? Claro, y eso es lo que al final de este texto están diciendo o sea, está diciendo el señor Brahma, que dice, en la traducción dice que podemos tan solo ver este cosmos manifiesto, ¿no? De acuerdo a nuestra capacidad, Atma Samam, ¿no? De acuerdo a nuestra capacidad, incluso estas grandes personalidades solo están, digamos, tienen percepción, Vichak Shamahe, observan el Eka Pada Vibhuti, que es el mundo material, un cuarto de toda la creación. Y bueno, es un texto que está indicando la humildad, digamos, de la persona más importante en el universo. O sea, es una eminencia, pero está mostrando humildad, que es una de las características del conocimiento que se explican en el Gita. Se está admitiendo su propia falencia para conocer a lo ilimitado. Está denotando sus propios límites y los límites de otras grandes personalidades como Shiva, y después dice apare, que incluso a otros. ¿Y qué hablar de los demás? Si yo no puedo, ¿no? O sea, en este caso Brahma. Sí. Entonces, ¿quiénes son los otros? Como los Suraja, que son los semidioses, que también son personalidades importantes. ¿Qué hablar de los humanos después, ¿no? Que Prabhupada también las personas como científicos que también están en esa búsqueda de comprender el universo. En un par de versos anteriores, si no recuerdo es el anterior, justamente, el señor Brahma dice, bueno, a mí lo que me queda es nada más entregarme a sus pies. No me queda más que admirarme, diciéndolo en otras palabras, admirarme ante su grandeza, la grandeza de Krishna, y me queda nada más que entregarme a sus pies, ¿no? Sí, es la conclusión, digamos, del sabio. Se nos queda como, digamos, está admitiendo que por mi propia, no es por mi capacidad que yo pueda comprender, sino por mi actitud, o sea, por mi entrega. Lo único que me queda para poder comprender es admirar a esta, o sea, mediante el kirtan, la glorificación, y entregarme. Y el Gita dice lo mismo también. En el Bhagavad Gita, en el Chatur Shloki, los 4 versos más importantes, en uno de ellos, cuando Krishna mismo declara que es el origen de todo, Aham Sarvasya Prabhavo, Mata Sarvam Pravartate, dice, Iti Matva Vajanti Mana. Aquellos que comprenden esto
los Buda se entregan a mí. Entonces, como es como una consecuencia natural, ¿no? Que al comprender uno se entrega, ¿no? Y quizás eso también se aplica, o sea, lo podemos ver como un principio universal. Okay. Por ejemplo, en el deporte, yo por ser de Argentina, que es un país muy futbolero, sí. En el caso de personalidades así como Messi, que juegan, se los considera como estrellas en su rubro, y la gente como que hace cosas maravillosas para ellos y como que se entregan, en el sentido que no les queda más que admirar y entregarse. Entonces, como un principio que utilizamos cuando alguien es más poderoso que nosotros, claro, en menor escala, uno no le queda más como que, bueno, se entrega, admira. En la música también uno ve un gran artista, un gran poeta, no me queda más que admirar. No sé, yo no puedo hacer eso, ¿no? Claro, en el caso de Brahma, él es el más experto en todo y aún así le está viendo a alguien mucho más ilimitadamente poderoso que él y está llevando esa actitud también. No es la de desafiar o envidiar o sentirse mal porque yo no sé o algo, sino que es ponerse contento. Bueno, bien, hay alguien mejor que yo y yo dependo de esa persona y es una actitud sana esa de entrega, ¿no? Libre de... ¿Sabe qué me hace pensar, siguiendo el ejemplo que usted ponía de observar, a nuestra realidad, observar a personas con mayores capacidades y admirarlas? También, que creo que aplica, como lo describen las escrituras, también cuando conocemos a alguien, por ejemplo, queremos comprar un servicio, digamos, o queremos entrar a un curso, ¿no? A la universidad. Si tengo la seguridad, entre más conozco de que este es un buen curso, de que esta es una buena universidad, es un buen profesor, con mayor confianza, digamos que me entrego, o sea, me dispongo a mí mismo a recibir lo que esta persona tiene con fe, digamos, o con confianza, en la medida en la que conozco más la capacidad de esa persona, en la medida en la que me entero más de que sí realmente es competente en su área y por lo tanto voy a aprender con confianza de él o de ella. Similarmente con Krishna, ¿no? Que mientras más uno indaga acerca de él, se da cuenta de que vale la pena entregarse, vale la pena lo que Krishna dice, Sarva Dharman Parityaja, que entrégate a mí, dice Krishna. Y en la medida en la que observamos que sí vale la pena, entonces se da como consecuencia natural el hecho de entregarse a él. Sí, eso es exacto, esa actitud sana de entrega. Lo dijiste muy bien, también se ve en nuestra vida cotidiana, incluso sobre todo con los médicos, ¿no? Si uno va a hacer una operación, va a hacer una buena investigación, ¿en manos de quién se pone? Pero siempre está eso que hay que confiar, y para confiar hay que conocer también. Entonces, nos entregamos, o Brahma no se entrega a Krishna de una manera artificial, sino que él él ha investigado. Incluso en otra parte en el Bhagavatam se explica que él investigó los Vedas 3 veces, estudió 3 veces todos los Vedas y concluyó que el Bhakti, la entrega, es el método, es la metodología para perfeccionarse, o sea, para lograr la meta, que es el prema, el amor por Dios. Y bueno, y esa es la clave, esa clave de la entrega, pero como lo vemos también como principio universal, es también la llave para con las personas, con los demás, con los padres, con la familia, con amigos, con todos. Siempre hay, si no está esa confianza, no puede avanzar la relación, no puede avanzar más. Y con Dios mucho menos, o sea, se queda ahí si no hay confianza que viene también de esa como seguridad de su competencia, digamos, de quién es. Sabe que en la Gita, vamos a ver, en 9.20 de la Gita, pues Srila Prabhupada comenta algo que a mí me parece súper relevante. Creo que incluso lo podemos localizar aquí brevemente para compartirlo en la pantalla. Y aquellos que participan frecuentemente en la lectura del Bhagavatam aquí en Krishna en tu casa, sabrán que yo con cierta frecuencia me refiero a este comentario de Srila Prabhupada en el 9.20, en donde él dice que para el estudiante inicial
Aquí lo estoy localizando ya. Hay dos cosas recomendables. Vamos a ir para abajo. Aquí está. Prabhupada escribe: el servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad. Ahí está la intención. Sí, porque a medida que vamos tratando y poniendo ese esfuerzo de comprender a Krishna en verdad, se va, digamos, solidificando esa confianza en Krishna. Y eso va a hacer que el estudiante inicial, como Prabhupada habla aquí del inicio, el estudiante pueda caminar con pasos más sólidos en la vida devocional, ¿no? Sí, es a la par del intento de entender. Está hablando también de la motivación, o lo que es cuando se define el servicio devocional puro como Anya Vilashita Shunyam, ¿no? Está desprovisto de otro interés que no sea el de entender a Krishna o el de complacer a Krishna. De complacerlo. Claro. Eso. Ok. ¿Qué le parece si vamos entonces? Retornamos al verso y le damos. Sí, claro. Va. Entonces, bueno, leímos ya la traducción. ¿Qué le parece? Vamos directamente al significado y vamos observando algunas cosas aquí. O si no, nos detenemos un momento también para hablar de la traducción que Srila Prabhupada hace, aquel método que Srila Prabhupada sigue, de lo que en su momento hablamos, ¿se recuerda? Sí, podemos. Bueno, es simple, eso no quisiera aclarar mucho, pues no quiero quitarle tiempo también al significado de Prabhupada. Okay. Pero bueno, como está relacionado, puedo decir algunas cosas. Déjame que tenía una nota al respecto. Acá tengo algo que puede servir. Bueno, en principio, Srila Prabhupada, cuando él está haciendo todo este trabajo de traducción del Bhagavatam, que es una obra magna, que es un trabajo que no es fácil en absoluto, pero lo que quiero destacar es que él está siguiendo la tradición de comentarios del Srimad Bhagavatam. Y en general la línea, la tradición de cómo se aborda una explicación de un texto en sánscrito en la tradición. Y bueno, lo primero que se hace se llama Padacheda, que significa la división de las palabras, porque el sánscrito sigue reglas eufónicas, reglas de fonética, en las cuales se unen las palabras al punto tal, por ejemplo, en la primera palabra que tenemos acá tenemos Naham. Entonces, si uno no sabe sánscrito, dice que es una palabra, Naham, pero gracias a Prabhupada hace el Padacheda, que divide las palabras, nos vamos al palabra por palabra y nos damos cuenta que son dos palabras en realidad. Sí. Exacto. Porque debido a las reglas fonéticas que se llaman Sandhi, están unidas y para poder comprender el verso hay que primero separar las palabras. Ese trabajo lo está haciendo Prabhupada por nosotros, porque si nosotros quisiéramos dar una clase de Bhagavatam, al menos tradicional, tendríamos que hacer esto nosotros mismos, pero Prabhupada sabe que su audiencia no es ducha en el sánscrito. Entonces él hace todo el trabajo, se ocupó de que por medio del BBT se haga este trabajo. Entonces ya nos solucionó la primera parte de lo que es de cómo abordar una clase, por ejemplo, de Bhagavatam. Raúl, lo interrumpo ahí para hacerle una pregunta, a ver si estoy siguiendo. Eso querría decir de que, digamos, vamos a imaginar un grupo Vaishnava pre-ISKCON, digamos, antes de la existencia de ISKCON, para que alguien se siente a leer el Bhagavatam y disertar sobre él, tendría que conocer todos estos detalles lingüísticos del sánscrito. ¿Es eso lo que Exacto, usted está diciendo, ¿no? Para estar capacitado de hacerlo de la manera como Prabhupada quería, por eso lo puso así, y como se espera en la tradición, es que, uno recite el verso y después divide las palabras y explique el paso siguiente
que es Padartokti, que es pada es palabra y arta es el significado, que explica qué significa cada palabra o de equivalentes. Y eso está hecho ahí también, como vemos en pantalla, con la traducción. Cuando es en el sánscrito mismo, se dan sinónimos. Por ejemplo, se daría, en estos casos son pronombres, no hace tanto falta, pero en otras palabras le darían algunos sinónimos. Y así uno se va adentrando en el texto, en este caso en sánscrito, y Prabhupada ya eso nos lo está dando de bandeja, digamos. Eso aplicaría, por ejemplo, aquí cuando estamos leyendo de Vamadeva. El sánscrito nos indica que es Vamadeva, pero tendríamos que conocer tendríamos que estar informados en toda la cultura, digamos, para entender que aquí Vamadeva hace referencia a otra persona, en este caso el señor Shiva. No a otra persona, sino a otro nombre del señor Shiva, ¿no? Exacto, y eso, por ejemplo, es también que lo hace Prabhupada. Eso se sabe porque hay una tradición de comentarios que Prabhupada está siguiendo que van dando iluminación sobre ciertas palabras. Y lo que hace Prabhupada es tomar, cuando hay palabras que son ambiguas o que uno está seguro, siempre se refiere a los acharyas previos, los comentadores previos. Como no, si hubiera comentadores después de Prabhupada, en la línea al menos de ISKCON, se van a referir como Prabhupada tradujo tal palabra, etc. Entonces él está tomando, Vamadeva es un nombre del señor Shiva. Y eso está corroborado cuando uno ve otros comentarios, todos están de acuerdo en eso. Que Vama significa bello, el bello semidios. El señor Shiva es muy atractivo, muy bello. Pero sí, exacto. Porque hay casos en palabras que no basta el diccionario. El diccionario sánscrito se queda corto y por eso es que se acude a los acharyas. Incluso hay palabras en el Bhagavatam que no están en los diccionarios. Están solo en el Bhagavatam, ¿no? Y la única guía son los comentarios de los acharyas para acceder al significado de esas palabras, cómo las explicaron las palabras. Y ese es el trabajo que Prabhupada él incorpora no solo su visión, porque él es el maestro en la época moderna. Él pone su visión también de la sociedad, cómo se aplica el verso en el contexto actual, sobre todo en la práctica, pero él también incorpora la sabiduría que viene de los maestros previos. Por eso él dice que yo no inventé nada, ¿no? En ese sentido. Está trayendo, y cuando nos llega a nuestras manos el Bhagavatam, no es solo Prabhupada, pero también te está trayendo los significados de otros acharyas. Eso es muy completo, es como la culminación de un trabajo de siglos en el que lo sintetiza para el siglo XX y en adelante, y en el idioma inglés, que es también una novedad, porque todos los comentarios anteriores eran en sánscrito o en bengalí. Entonces, todo un innovador Prabhupada. Me impactó mucho esta forma como usted lo describió, que Prabhupada viene y lo que hace es sintetizar una obra de siglos, ¿no? De generaciones tras generaciones. Los grandes acharyas han comentado estos mismos textos, el Bhagavatam en este caso, y Prabhupada lo que hace es recoger de todos ellos y sintetizarla, digamos, para una audiencia que somos nosotros, que de alguna u otra manera sería imposible poder acceder a todos esos misterios, como él llama a lo largo de la Gita, habla de esos misterios de la ciencia devocional. Sí, exacto. Y la efectividad que tiene también, porque el resultado es que, hay tantísimas personas, tenemos testimonios personales, seguramente en la audiencia también hay, los que van a escuchar este podcast, es que uno, para los meses que lee estos libros, ella comienza a cantar Hare Krishna o se siente atraído a practicar, quiere hacer algo, quiere actuar. Y esa es la potencia o la efectividad del comentarista, que es Prabhupada, en el cual él está animando la acción, te está llevando al punto de que te entregues a Krishna. Y lo logra. Y es muy difícil, quizás si leyésemos a los acharyas previos, que son fabulosas las explicaciones, pero como no están quizás dirigiéndote a la audiencia, ellos no tienen esa urgencia que Prabhupada transmite de que
practica el servicio devocional, no lo están promoviendo, porque ya están hablando para una audiencia de Vaishnavas también. Ok, ajá. No hace necesidad tanto de... O sea, establecen todo el Siddhanta, pero no está tanto ese Prabhupada que te está diciendo con esa vocecita que te dice, acepta el proceso, canta Hare Krishna, o distribuye libros, aunque no lo dice a veces directamente, pero está ahí siempre dando esa llamada a la acción. Sí. Entonces, en cuanto al proceso, en cuanto a la videya, son esenciales estos significados, porque uno podría decir, bueno, hoy en día se han traducido tantos comentarios que podríamos prescindir del de Prabhupada e ir directamente a los acharyas. Alguien podría pensar así, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, pero Prabhupada está comentando justamente, él conoce, vivió con gente, durmió con gente, con jóvenes occidentales, entonces él sabe, o sea, cómo aplicarlo, o sea, nos enseña cómo aplicar el proceso. En cuanto al Siddhanta lo podemos también obtener leyendo a otros acharyas, pero en cuanto a la práctica, el proceso y cómo aplicarlo, ahí, por una cuestión de propósito, Prabhupada es más efectivo. No es que es mejor o algo así, sino que es porque está... Para estos fines, ¿no? Claro, es el fin que él tiene también. Es en Paschatya de Shatarine, lo dicen. Paschatya, ¿no? Que es liberar a los países occidentales del nihilismo y el nirvishesha, ¿no? El impersonalismo. Y lo hace con sus significados Bhaktivedanta, ¿no? Le está persuadiendo, hace una persuasión ahí. En alguna ocasión leí, no recuerdo con mucha claridad ahora, pero leí una crítica hecha de parte de un académico hacia la Prabhupada, de que su traducción era muy tendenciosa, de que la crítica era de que Prabhupada tradujo estos libros del sánscrito al inglés, pero que Prabhupada tiende demasiado hacia la devoción y que Prabhupada no es objetivo, ¿no? Es lo que, según era lo que él observaba. Y es que Prabhupada tiene esa carga, digamos, de compasión, ¿no? Y naturalmente va a tender y va a empujar al discípulo con esa vocecita, como usted decía, a que haga algo, ¿no? Y él tiene la urgencia de que el lector no solamente se maraville leyendo, sino que acercarlo a que haga algo por Krishna, porque ahí va a experimentar ese gusto superior, ¿no? Cuando el alma se pone, digamos, a ejecutar alguna de las actividades, ya sea el canto o que despierte en ella el deseo de querer agradar a Krishna. Y definitivamente que es tendencioso en ese sentido, ¿no? Sí, como vos lo dijiste muy bien, la palabra compasión. O sea, que eso es lo que por ahí no se dan cuenta, quizá algunos académicos cuando hacen sus críticas, es que el acharya, una de las características del devoto es karuna, titikshava karunika, que puede percibir el sufrimiento de los demás. Entonces, Prabhupada está percibiendo el sufrimiento y en el Bhagavatam mismo se explica en el capítulo 7 del canto 1, si va a ser el texto... ¿Quiere que lo busquemos acá? Sí, 176, creo que es. 176. 176. Ahí, porque él está siguiendo ese humor de Vyasadeva, Srila Vyasadeva, en el cual Vyasadeva detecta, así como un investigador experto, que cuando hay un problema en la sociedad se busca cuál es el problema. Entonces, se paga a veces a compañías para que detecten el problema y después se da la solución. Entonces, anarto pashanam sakshat bhakti yogam adokshaye lokasya janato vidvams chakre sadpata samhitam. Entonces, ahí Srila Vyasadeva está diciendo que el sufrimiento, upashamam, anarto upashamam, o sea, los sufrimientos materiales de las personas, la entidad viviente, pueden ser mitigados, upashamam, directamente por el medio del bhakti yoga, proceso vinculador del servicio devocional. Pero las masas, lokasya janato, lokasya son las masas, personas no saben, ajanato, no saben esto. Y por lo tanto, el erudito Vyasadeva recopila este Bhagavatam, esta escritura védica, que está relacionada con la verdad suprema. Entonces, Prabhupada está desde esa compasión, está dándose cuenta que está partiendo de la tesis esta del Bhagavatam, de que
el sufrimiento de la entidad viviente puede ser mitigado mediante el servicio devocional. Entonces él está a grandes voces en los significados, en la mayoría de los significados, te está animando a que tomes el proceso vinculador del servicio devocional para mitigar el sufrimiento último, más ontológico, digamos. Entonces, y bueno, y lo mostró en la práctica también, eso es lo que tiene Prabhupada, que uno puede ver, o sea, no solo que escribía estos significados, sino que viajaba, establecía centros donde se podía practicar lo que él te dice en el libro. Sí, o sea, y bueno, inauguró, o sea, celebraciones que se hacen a lo largo del año, o sea, dio todo, lo puso todo. Entonces, cuando un académico puede decir algo, tienen su libertad, porque en este mundo, o sea, se da esa libertad en la academia, pero en defensa de Prabhupada se puede hablar que tienen que verlo en conjunto, o sea, es algo fuera de serie lo que está haciendo, porque y está partiendo de la compasión, o sea, la intención es ayudar a las personas. Entonces, y partiendo de eso que me pareció, lo voy a guardar para mí, este verso lo tenía ahí olvidado, digamos, ¿cómo él lo define? El proceso vinculador del servicio devocional. Partiendo de eso, nuestro mismo estudio, para que retomemos el significado que aún no lo hemos leído, nuestro mismo estudio idealmente va buscando eso, nosotros hacer el acto de vincularnos con Krishna a través de leer los libros de Prabhupada, no solamente como un acto intelectual, o no solamente porque tengo que asistir, sino idealmente, ¿no? Idealmente se espera que uno llegue a esta contemplación y esta meditación de que la lectura de los libros de Prabhupada es para llevar a cabo ese proceso vinculador con Krishna, estar en presencia de Krishna y exponerme a mí mismo ante las escrituras, ¿no? Para estar en presencia y ejecutar ese proceso vinculador, ¿no? Exacto, eso lo definiste muy bien, porque es una práctica de bhakti, esto que estamos haciendo, o sea, escuchar el Bhagavatam, leerlo, tratar de explicar lo que uno entiende, es parte del kirtan, y es parte del proceso, y en hacer esto nosotros estamos enfocando nuestra mente en las palabras de Krishna, de los acharyas, de los maestros, de Prabhupada. Y es una meditación, porque uno a veces tiene que recordar algo, hace smarana, ¿no? ¿Cuál es el verso? Sí. Y está compartiendo el sadhu sangha también, porque está compartiendo con otros Vaishnavas. Y sí, no es un esfuerzo intelectual en el que tratamos, o sea, que estamos con una idea de entender, y uno se va frustrado, ¿no? Porque terminó el tiempo y no entendió. ¿Vale? Sí. Es vivir el presente en que uno está compartiendo el Srimad Bhagavatam con otros Vaishnavas y se está llenando de esas palabras, y esa misma actividad es el mismo beneficio, porque como dice la misma temática, que nunca vamos a entender al Señor, o sea, es ilimitado. Cada encuentro uno sabe algo más de ese ilimitado, pero el objetivo no es comprender al ilimitado, sino acercarse y servir al ilimitado. Vamos entonces al comentario, ¿no? Vamos. Nos espera ya todavía. Ok, entonces el comentario escrito por Srila Prabhupada para este verso es el siguiente. Hemos mencionado muchas veces los nombres de 12 autoridades selectas, Dwadasha Mahayana, de las cuales Brahma, Narada y el señor Shiva encabezan la lista como el primero, segundo y tercero, en orden de mérito, entre aquellos que conocen algo del Señor Supremo. Otros semidioses, Kausi semidioses, Gandharvas, Charanas, Vidyadharas, seres humanos o asuras, no pueden de ninguna forma conocer a plenitud todo lo referente a las potencias del Señor Absoluto, Shri Krishna. Los semidioses, Kausi semidioses, Gandharvas, etc., son todas personas altamente inteligentes de los planetas superiores. Los seres humanos son habitantes de los planetas intermedios
y los asuras son habitantes de los planetas inferiores. Todos ellos tienen sus respectivos conceptos y juicios acerca de la verdad absoluta, así como los tiene en la sociedad humana el científico o el filósofo empírico. Todas esas entidades vivientes son criaturas de la naturaleza material y, como consecuencia de ello, se encuentran confundidas por el maravilloso despliegue de las tres modalidades de la naturaleza material. Esa confusión se menciona en la Bhagavad Gita 7.13. Tribir gunamayar bhavair ebi sarvam idam jagat. Todas las entidades, comenzando desde Brahma y descendiendo hasta la hormiga, se encuentran confundidas individualmente por las tres modalidades de la naturaleza material, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia. Todo el mundo piensa en términos de su capacidad individual que este universo que se encuentra manifiesto ante nosotros lo es todo. Y así, el científico de la sociedad humana del siglo XX calcula el comienzo y el fin de este universo a su propia manera. Pero, ¿qué pueden conocer los científicos? Hasta Brahma, hasta él mismo se encontraba confundido una vez, sintiéndose el solo y único Brahma favorecido por el Señor. Pero más adelante, por la gracia del Señor, llegó a saber que existen además innumerables Brahmas más poderosos dentro de universos muchísimo más grandes y que se encuentran más allá de este universo, y todos esos universos en conjunto forman el Eka Pada Vibhuti, o sea, una cuarta parte de la manifestación de la energía creativa del Señor. Las otras 3/4 partes de su energía se despliegan en el mundo espiritual. Así que el diminuto científico, con su diminuto cerebro, ¿qué puede conocer de la verdad o de la absoluta personalidad de Dios, el Señor Krishna? El Señor dice, por lo tanto, Mohitam nabiyanati mammebhya param abhyayam. O sea, confundidos por esas modalidades de la naturaleza material, ellos no pueden comprender que más allá de estas manifestaciones existe una persona suprema que es el controlador absoluto de todo. Brahma, Narada y el señor Shiva conocen acerca del Señor en una medida considerable, en virtud de lo cual uno debe seguir las instrucciones de esas grandes personalidades en vez de quedarse satisfecho con un diminuto cerebro y sus descubrimientos juguetes, tales como una nave espacial y similares productos de la ciencia. Así como la madre es la única autoridad que puede identificar el padre de un niño, así la madre Vedas, presentada por una autoridad reconocida, tal como Brahma, Narada o Shiva, es la única autoridad que puede informarnos acerca de la verdad absoluta. Fin del comentario. ¿Qué le parece? Sí, hay muchos puntos que están haciendo Prabhupada y también está, en este caso, está también haciendo un aporte, una crítica social también, no social, pero a un determinado tipo de personas. En este caso, los científicos, es parte un poco de la misión de Prabhupada. Era, así como los maestros previos, por ejemplo, siempre se dirigían a los Sankhya. Los Sankhya, los filósofos Sankhya son
los filósofos que dicen que todo proviene de la materia. Okay. Hay muchos comentarios del Bhagavatam, cuando nuestros acharyas como Jiva Goswami, ellos, digamos, se dirigen a los Sankhya, pero ahora los Sankhya modernos en realidad son los científicos, en cuyo paradigma no existe un controlador, ¿no? Entonces Prabhupada también lo está minimizando en este... no es que niega la ciencia o algo así, pero está admitiendo, o sea, está tratando de hacer lo mismo, que el mismo proceso por el cual está pasando el señor Brahma. Okay. Que hay una historia ahí de Brahma en el significado, donde él está en el Chaitanya Charitamrita, donde se da cuenta que no es tan importante Brahma, que hay muchísimos Brahmas con miles de cabezas. Después podemos ver eso. Pero Prabhupada está como aplicando esa medicina a los científicos, en el sentido que o diciendo que están satisfechos, en vez de quedarse satisfechos con un diminuto cerebro y sus descubrimientos juguetes, tales como una nave espacial y similares productos de la ciencia. Sí. Entonces, está tratando como de que también entiendan que existe, digamos, o sea, no son tan inteligentes, o sea, son inteligentes, pero hasta los límites del cerebro humano. Pero hay mucho más, o sea, toda la creación también tiene un trasfondo inteligente también, y bueno. Le agrego un dato allí, pero no un dato, pero al menos una consideración que yo trato de conciliar el hecho de que Srila Prabhupada, por un lado, lo observamos en su vida, como es la ciencia aplicada, no la rechaza, ¿no? Todo aquello que sea útil, producto de la ciencia, lo usa para el servicio devocional y recomienda, siguiendo a Rupa Goswami, recomienda que lo usemos, ¿no? Y por otro lado, significados como este, en donde él escoge y señala ciertos defectos de la ciencia, podría parecer contradictorio, ¿no? Y una de las formas en las que yo he encontrado que se puede conciliar es que yo he identificado que Prabhupada minimiza la ciencia y los científicos siempre cuando se está hablando de el acto de entender a Dios o el intento de explicar la vida en su totalidad, ¿no? Cuando surge el tema de que los científicos están tratando de dar la respuesta última de la vida, es ahí en donde Prabhupada los critica. Siempre, como digo, en este marco de que ellos tienen la respuesta de si Dios existe o no existe, ellos tienen la respuesta de me van a explicar el mundo tal como es. En ese marco es que Prabhupada dice los científicos son, con sus juguetes, como él dijo aquí, son inútiles, ¿no? Más en otros casos, cuando se habla de los beneficios en un sentido práctico de la técnica científica, él no la rechaza, ¿no? Sí, exacto. Es una mala lectura pensar que se está atacando a la ciencia en sí. Lo que se está destacando aquí, en este caso, Prabhupada, es que en comparación con la creación en la que vivimos, los descubrimientos y los así, bueno, juguetes de los seres humanos, o sea, no son nada asombrosos comparado con lo que hay en el universo. Entonces, cuando alguien es inteligente pero tiene una actitud arrogante, no está bueno, no es una buena combinación la arrogancia con la actitud. Entonces Prabhupada está corrigiendo esa actitud de que está bueno lo que hacen, pero en realidad no es todo, o sea, no es nada comparado. Como un niño que hace un castillo de arena, bueno, está lindo, chico, pero si el chico ya se cree que es el nuevo arquitecto para todo el mundo y de ahí va a partir a hacer rascacielos o se burla de todos, el padre va a hacer algo para corregir. Y aquí se está comparando, o sea, Brahma es el ingeniero, es como el científico más destacado y se admite su propia falencia. Entonces, bueno, Prabhupada destaca, bueno, a veces nosotros los humanos sabemos un poquito y ya nos agrandamos, ya nos creemos que sabemos todo. Es un fenómeno ese también. Sí, estaba pensando en ello. Pensando en ello e invitarlo a que hable acerca de cómo lo conceptualiza la psicología moderna, ese fenómeno de creerse más de lo que sé. Quisiera hablar de eso.
Sí, hay un fenómeno, o sea que, bueno, ha sido contestado como todo, o sea, en todos los campos del conocimiento están los que dicen, están de acuerdo con algo, no, pero en general hubo un grupo, dos psicólogos que ganaron un premio Nobel por un trabajo en el que, o sea, se les llamó, debido a sus apellidos, Dunning-Kruger, y el síndrome de Dunning-Kruger, que significa, que ese síndrome es que hay una correlación entre cuando uno menos sabe de una materia, más piensa que sabe. Mientras menos sabe, más piensa que sabe. Y mientras más sabe, menos piensa que sabe, por decirlo en palabras simples. Es decir, una persona que conoce poco en un ámbito se siente muy segura, en realidad, de sus habilidades. Por ejemplo, se han hecho estudios con la gramática. Entonces una persona dice, bueno, yo tengo muy buena gramática, muy buena ortografía, pero en realidad, en la práctica, cuando se hacen las evaluaciones, no tiene para nada una buena gramática, pero él piensa o ella piensa que tiene una ortografía excelente. Y por otro lado, las personas que son competentes en el lenguaje, en la gramática y en la ortografía, dicen, no, yo no sé mucho, ¿no? Porque están más conscientes de su ignorancia y generalmente siempre cómo se autovaloran es mucho menos de cómo son en realidad. Entonces, incluso Borges, un gran escritor argentino, él decía que no se conocía el idioma español todavía, era una eminencia en su campo, y, o sea, como paradójico era. Pero es verdad, eso nos lleva también a la frase famosa de Sócrates, solo sé que no sé nada, o sea, las personas que saben más se dan cuenta, o sea, tienen en estos estudios descubrieron que una razón para esto es que a medida que uno sabe más, está más consciente de los campos que no sabe, digamos, de todo lo que ignora. Por ejemplo, yo mismo me doy cuenta en los libros de Prabhupada y de todo lo que hay, los acharyas y todo, cuando uno dice todo lo que hay para estudiar, o sea, nos falta estudiar el idioma, las diferentes filosofías que están contestando los acharyas, todo lo que dijo Prabhupada, todas sus conversaciones y todo, y te queda como, lo único que te queda responder es no sé nada, o sea, pero bueno, uno tiene que seguir adelante lo mismo, aprendiendo. Pero cada vez te das cuenta de todo lo poco que uno sabe en el campo, por ejemplo, de la filosofía védica. Y por otro lado, el comienzo, en los primeros años de conciencia de Krishna, a veces uno piensa que ya entiende la filosofía, todo. A mí me pasaba, yo leía y decía, bueno, ya sabía unos cuantos versos y pensaba, bueno, esto ya está, en 3 años ya está. Pero claro, uno después se va dando cuenta que es un mundo y cada vez se abren más puertas. Cada puerta te abre un infinito campo de conocimiento. Y al final uno dice, no me queda más que entregarme, o sea, que disfrutar en el sentido de saborear el bhakti, lo que está, porque no se trata si uno trata de asir el conocimiento, nunca va a llegar, no es la meta esa, sino la meta es admirar a Krishna y todo. Entonces, bueno, en este Dunning-Kruger, este síndrome, es muy prominente en los seres humanos, en nosotros como sociedad, y esta sección del Bhagavatam es como que le pasa al señor Brahma, o sea que se da cuenta, a pesar de todas sus habilidades, todas sus expertise, él se da cuenta, se vuelve consciente de sus propias falencias, lo cual supera la prueba. A ver, me parece interesante, deteniéndome ahí un momento en este fenómeno de cómo, vamos a ver, tenemos una persona, un individuo que desconoce por completo la vida devocional, pero le atrae, ¿no? Entonces pasa un tiempo, le atrae, se involucra un poco en la comunidad de devotos, aprende un par de cosas y está progresando. Entonces, por lo poco que ha aprendido, que le ha servido a su vida y que realmente está aprendiendo, gana seguridad, ¿no? Mientras en un momento A estaba inseguro y estaba temeroso porque no sé ni qué es todo esto, voy al templo o voy a las reuniones, pero hay un cierto grado de inseguridad, digamos, porque desconozco, pero pasando a un momento B, digamos, en donde ya conoce ciertas cosas básicas, eso le da seguridad, ¿no? Claro. Y esa seguridad entonces se vuelve desmedida, o sea, crece más allá de donde debería, no sé si decir eso, pero crece en proporciones grandes
a tal punto que esa seguridad le hace pensar a la persona que ya lo tengo, ¿no? Que ya entendí, ¿no? Y ella entonces se sobreestima, ¿no? Sobreestima su comprensión y sus capacidades, ¿no? Sí, exacto. Pero, Puede pensar que, bueno, mirar de volverse altanero o altanera, o sea, de ajá, ver a ajá. otra persona como, "Ah, estos no saben nada o yo ya Ujú. sé". Y Em, puedo entonces llegar a pensar de que yo estoy a la misma altura que los demás, que los otros que llegaron, que conocen muy bien esta materia, pero yo me puedo sentir, o esta persona puede sentir que ya está a la misma altura de los expertos en este tema, ¿no? Y claro, exacto. posiblemente, mientras vaya aumentando, mientras vaya, vamos a decir, si su ignorancia no es tan grande, que le permita seguir profundizando, porque si su ignorancia es grande, va a quedarse allí, ¿no? Porque ya aprendió todo, ¿no? Pero Claro. si la cordura le da un poco y sigue profundizando, mientras más profundiza, se va a dar cuenta de que aquellos con quienes él pensaba que estaba a la misma altura, más profundiza, más grande los ve a ellos, ¿no? Más grande los ve a los realmente expertos, ¿no? Exacto, eso está muy bueno, porque para reconocer un experto a veces hay que tener también cierta capacidad Ujú. en ese campo. Muchas veces las personas expertas, cuando alguien está conociendo, eh, o sea, puede hasta cometer el error de pensar que sabe más que el experto. Porque Ujú. eso pasa, por ejemplo, en lo cotidiano, pasa con los médicos, porque ahora uno puede googlear cualquier enfermedad. Ok. A veces uno se automedica y va o sea, se autodiagnostica y va al médico y quiere confirmar todo lo que uno buscó y se presenta como una experta, ¿no? Y le dice al médico, sí, yo busqué acá, acá y lo que tengo es esto. Y el médico dice, no, ¿usted qué sabe? Acá lo dice, lo busqué todo, me tiene que dar este remedio. El Sí. médico dice, no, tenemos que comprobar, te voy a hacer unos análisis. No, pero ¿usted qué sabe? Entonces hay una crisis también a nivel social en eso Ujú. con el experto, y Ujú. porque el Internet nos da esa sensación de que sabemos más. Pero no hemos llegado a ese conocimiento, no lo hemos trabajado. Ujú. En cambio, el investigador lo ha llegado digamos, trabajando. Igualmente, en el servicio devocional, alguien, por ejemplo, puede pensar, bueno, pero yo recuerdo un devoto que, o sea, conocí, que me decía, yo doy clases como la de los gurús, ¿no? Era habilidoso dando clases, decía, Ok. pero ¿por qué a mí no me llaman? Dice, si mis clases no tienen Ajá. nada que envidiar de ellos. Pero Ajá. Ajá. claro, yo no le decía nada, pero por dentro yo pensaba, pero te falta toda la trayectoria también, porque Ujú. no se trata de, podrás decir cosas similares, pero otra cosa una es la asimilación, otra es el carácter y otra es la Ujú. trayectoria y todo. Sí. Entonces, igualmente uno puede decir, bueno, Prabhupada iba a un lugar a abrir un templo, yo también puedo ir, cantar Hare Krishna y Sí. abrir un templo. Pero hay todo un trabajo de fondo detrás que es el que el neófito no se da cuenta. Y así lo mismo con un médico, o sea, no se da Ujú. cuenta que Ujú. pasó por todo un trabajo de universidad, todo un trabajo mental también de Ujú. persistencia y todo, que le permite a la hora de curar a alguien o de tener una operación, tienen toda esa experiencia que pueden sacar de varios lados. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, nuestros acharyas le llaman, Vishwanath Chakravarti Thakur le llama eso Utsaha Mai. Ajá. Utsaha significa entusiasmo y Mai ilusión, es un entusiasmo falso. O sea, Ok. es una seguridad que viene de una ilusión de que uno sabe algo y está muy Ok. seguro que Ujú. lo Ujú. sabe, pero ese entusiasmo es falso, en un momento se acaba y uno cae en la cuenta de todo lo que no Ujú. sabe y se puede pasar al otro extremo, pierde todo el entusiasmo. Ujú. Entonces Ujú. cuando uno está guiado, o sea, ese utsahamai que es natural, si no está guiado, lo lleva a uno a chocarse y después quizás pasar al otro extremo, ¿no? De estar súper, dice, yo soy un gran devoto, soy un gran Vaishnava, ¿no? Y pasar, soy el peor. Soy el peor, Eh, sí, sí. pasar de esos Me hace dos pensar, extremos. me hace pensar en que en la comunidad de Vaishnava, vamos a ver, aquellos que realmente, o que llevan una profundización y una madurez en su vida devocional, ellos, al menos parto de mi experiencia, a ver, no mi experiencia en el sentido de que esté con esa madurez, pero lo que quiero decir es que tuve la experiencia de haber convivido con devotos a quienes yo consideraba devotos maduros y contradictoria, y también la comunidad los considera devotos maduros y contradictoria, pero ellos generalmente yo podía observar que me trataban a mí como si yo fuera su igual, y eso me tendía a confundir, porque ellos tratando de
o viviendo con humildad y viviendo con sencillez, al ser mayores, no me echaban en cara, digamos, que yo soy mayor que vos, sino al contrario, Claro. me recibían con amistad, me recibían, y en ocasiones yo me podía percibir tratado por ellos como un igual. Ahora, yo trataba en la medida de lo posible de mantener la cordura y recordar de que a pesar de que sus tratos de parte de ellos hacia mí son amistosos, yo no quiere decir que yo estoy a su altura, a su nivel, ¿no? Entonces, digo esto porque podría confundir. Yo no sé en qué medida sufro de este fenómeno de Dunning-Kruger, pero yo en la medida de lo posible trato de mantener ahí la cordura, porque ya que esos Vaishnavas me tratan de manera igual o de manera amistosa, entonces eso podría reafirmar todavía más el hecho de que sí, definitivamente estoy en el nivel de ellos, ¿no? Y no solamente en la vida devocional, porque también lo he observado. Justamente hace un par de días conversaba con uno de mis hermanos y él me platicaba una experiencia que tuvo y que ilustra muy bien este punto, cómo se puede manifestar en otras esferas fuera de la esfera devocional. Y es que alguien estaba dando un taller de arte y en la audiencia, este chico que estaba dando el taller era relativamente joven, tenía menos de 40, y en la audiencia había alguien recibiendo el taller que su propia trayectoria era de 45 años, ¿no? Mientras que el expositor apenas llegaba a 40 años, pero el expositor era muy competente, ¿no? Y esta persona en la audiencia en cierto momento pues hizo sus intervenciones para dar opiniones y tal, y siempre fueron intervenciones como un poco altaneras, digamos, un poco así soberbias, ¿no? Y el chico que estaba dando el taller, que realmente era experto, él por ser experto, no siguió el juego de dar un argumento más elevado, dar terminologías más elevadas, sino que él más bien aceptó y jugó, digamos, ese rol, ese papel de que voy a aceptar tus palabras mayores y me voy a comportar como un menor ante ti, para no caer en ese juego de voy a ser mayor que tú y voy a dar un argumento mejor. Volviendo con los Vaishnavas, también los Vaishnavas, cuando llega alguien que puede tener deseos de mostrarse superior, voy a mostrar todo lo que sé y todo. Mi experiencia es que estos Vaishnavas con mayor madurez simplemente callan, ¿no? Simplemente observan el despliegue de altanería, digamos, y de soberbia de otro, y callan, no intentando demostrar que yo soy un Vaishnava mayor y que por lo tanto voy a demostrarte que yo estoy encima tuyo, ¿no? Lo que trato de decir entonces, el punto es que en muchas ocasiones esas personas que tienen conocimiento, que tienen madurez, guardan para sí su conocimiento en ciertos momentos y dejan que el otro que está expresando su ignorancia, dejan que su ignorancia siga desplegándose, ¿no? Quedó como muy duro ahí, que sigan expresando su ignorancia. Pero sí, sobre todo en lo que es el Vaishnavismo no se trata de superar, o sea, nunca es la meta, y lo dice Prabhupada también en el 1.3.44, en el significado, que uno nunca debe tratar de superar al acharya previo, por ejemplo. Y toda la meta en el Vaishnavismo es servir, ¿no? Es saber que uno depende de otro, servir al guru, también la relación con el guru no es que uno trate de superar al maestro espiritual, no es una competencia. Y bueno, y cuando uno realmente empieza a saber, también empieza a valorar las cualidades más sutiles de los demás Vaishnavas. Y no solo en cuanto al conocimiento, pueden ser en actitudes. Uno puede decir a sí mismo, bueno, yo quizás sé más en tal área, quizás toco la mridanga muy bien, y este devoto o esta Vaishnavi no toca el instrumento, pero no sé, es experto en el arte, en esto, en lo otro. Uno se entrena para ver otras capacidades también, para admirar ciertas cosas, pero de todos modos es raro en el campo, en el Vaishnavismo, o sea, en un Vaishnava que piense de esas maneras, ¿no? Como, pero sí pasa, por eso los acharyas lo describen, ¿no? Como Utsahamai,
pero no es el camino, como quizás en otros campos del conocimiento sobre todo en el plano material, existe la competencia necesaria porque los cupos son limitados, pero en el mundo espiritual no hay cupos limitados, o sea, todo, si hay pureza, o sea, no es que tenés que competir con otro para ser más puro para entrar al mundo, digamos, al mundo espiritual o para agradar al maestro espiritual, que no sé, el maestro espiritual puede dar amor solo a 3 o 4, sino que es en el plano espiritual, entonces no tienes que tirar abajo a tu hermano para quedar bien. Claro, no es como conseguir trabajo, ¿no? Que están así, a veces tienen que se tiran abajo entre ellos. Pero en este caso, sí, el fenómeno es, o sea, toda esta línea aquí es el de entender que comienza del principio del Bhagavatam, con Janmadya Asya Yataha, cuando se habla de la causa de todas las causas, se lo define el Señor como Swarat, supremamente independiente. Y si ahí nomás se indica que Tene Brahma Hridadi Kavaye, que el Señor le impartió el conocimiento al primer ser creado, Adi Kavaye. Entonces, desde el mismo principio, el Bhagavatam pone esa relación de dependencia que tenemos con él y desde en parte del Señor Brahma. Entonces, siempre hay alguien más poderoso que nosotros y eso se transmite en todas las áreas de la vida. O sea, yo ahora para hacer este StreamYard, o sea, que tenemos ahí, ¿no? Dependemos de tantas cosas, porque no es solo el dinero, por ejemplo, para pagar una cuenta o de internet, poner que lo tenés, ¿no? Y tenés la computadora y vos decís, lo hice por yo mismo, ¿no? Pero están los que trabajan ahí, los que están trabajando, si deciden no trabajar, se corta toda la comunicación. Y la gente de la luz, donde uno está, deciden que se corte la luz, no importa cuánto sabes, cuánto uno sabe, te va a quedar así, se va a cerrar la imagen y se va a cortar todo. No vas a poder expresar tu conocimiento. Entonces dependemos de muchísimos factores solo para, por ejemplo, comunicarnos. O sea, que no somos solos, hay toda una sociedad de gente que ni siquiera son Vaishnavas, o sea, y dependemos de ellos. Y después que hablar para la salud, para todo. Entonces el Bhagavatam te centra, ¿no? Somos dependientes. Y qué hablar cuando se trata del conocimiento espiritual. Entonces, dependemos el conocimiento que tenemos es prestado, o sea, viene de los acharyas, de los Vedas, todo. O sea, que tampoco podemos estar orgullosos de algo que no es nuestro. Es como que yo te leo una frase de Prabhupada y te digo, ¿te gusta? ¿Qué tal la ley? ¿No? Como, bueno, pero la idea es que glorifiques a Prabhupada, él lo está diciendo. Incluso si salgo con mi propia frase, está influenciada por ellos. Entonces, en fin, es todo de comprender que esa dependencia es sana en realidad y nos alerta, o sea, de que no hay que ser, no hay necesidad de ser altanero porque dependemos siempre de los demás para todo. Estoy observando aquí una pregunta de Gabriela. ¿Qué le parece si podemos leerla? ¿Podemos entenderla? Saludos, Gabriela. Hare Krishna, bienvenida. Voy a leer su pregunta. ¿Hay alguna rama de psicología védica en la cual pueda un devoto estudiar? Ya que la psicología que actualmente conocemos se basa en la identidad, en la materia o en el plano de la pasión. Gracias. Antes de darle la palabra, que me gustaría que usted la responda, creo que puedo hacer aquí estoy a tiempo todavía para corregir algo que me faltó. Parte de la introducción. Este sistema soy totalmente nuevo en este sistema de invitados en el programa y lo mejor sería dar una presentación breve al menos de mi invitado de hoy, ¿no? El Prabhu Gokulananda, cosa que yo pasé por alto al inicio. Sí, para apreciar más ¿cómo? Nos conocemos. Sí, nos conocemos nosotros, ¿no? Pero la audiencia, para apreciar, para tener una mejor idea de a quién vamos a escuchar, ¿no? Gokulananda Prabhu, no tengo sus datos correctos, ¿no? Así certeros, pero sé que llevo algunas décadas ya dedicado a la vida espiritual de manera seria, de manera, a tiempo completo, ¿no? Llevo una vida monástica, dedicada al estudio y en cierto tiempo, full time, a tiempo completo a la distribución de libros, y hoy dedicado a la prédica y al estudio de las escrituras, ¿no? Y ¿cuánto hace? 2019, si no estoy mal. Usted me corrige si ese fue el año en donde usted terminó su estudio de psicología. Sí. Fue el 2019, ¿no?
2019, ya hace unos años atrás, Gokulananda Prabhu terminó sus estudios de psicología en, si no estoy mal, la Universidad de Chicago, ¿cierto, Prabhu? Exacto. Sí. De Illinois, Chicago, Illinois. Illinois, Chicago. Ok. Y como dato relevante, muy relevante, hay otros datos relevantes en la vida del Prabhu que yo los he dejado de lado también. Y sin duda habrá otros relevantes que yo los desconozco, pero en este tema de la psicología, que Prabhu Gokulananda terminó su carrera como uno de los 3 alumnos sobresalientes, ¿no? Graduado con honores en esta universidad. Menciono esto porque el Prabhu ha hablado de algunos conceptos aquí, o un concepto de psicología material, digamos, partiendo de la pregunta de Gabriela. Y tal vez usted pudiera responder en cómo ha sido útil para usted comprender mejor, si es que lo ha sido, comprender mejor la psicología, el comprender mejor el servicio devocional, partiendo de herramientas de la psicología material. Si usted quisiera hablar de ello. Y responder de paso la pregunta de Gabriela. Sí, ¿podrías poner, Prabhu, a la pregunta de vuelta ahí, sí, para que no estar más consciente? A ver. Ok. Sí, o sea, está preguntando, Gabriela pregunta si hay alguna rama de psicología védica en la cual un devoto puede estudiar. O sea, que la que conocemos, o sea, se basa más en si tiene otro paradigma, digamos. Bueno, voy a responder las dos. Primero con respecto a lo de Gabriela, que pregunta, no, sé que hay ahora oportunidades, por ejemplo, sé que en la Universidad de Pensilvania, si uno creo que es a nivel máster, que uno puede hacer como su propia investigación dentro de lo que le llaman la psicología positiva, pero como que es un poco más abierta en el sentido que uno puede... hay mucha gente que hace estudios de tradiciones espirituales, por ejemplo, la importancia que tiene el agradecimiento, que en realidad todo eso, por ejemplo, hoy en día se usa mucho en lo que es mindfulness, en tratamientos más de psicología a nivel consejería, en el cual le pueden pedir a alguien que escriba un diario de gratitud, por ejemplo. Pero todo eso está sacado de ideas que tienen su raíz también en los Vedas, como por ejemplo el señor Ramachandra se lo describe como Kritagya, que es aquel que recuerda las actividades de otros que han hecho por él, de lo que han hecho por él, que es un significado de agradecido. Y se describe esa cualidad como una cualidad magnánima, por eso se habla del señor Ramachandra. Entonces la gratitud, por ejemplo, está arraigada en la espiritualidad también, es parte de la conexión con Krishna. Está todo basado, digamos, todas las actitudes devocionales vienen por el agradecimiento, ¿no? Uno está también reciprocando y también en la conexión con el maestro espiritual. Y esas cosas hoy en día se pueden estudiar en psicología, se pueden hacer investigaciones y uno puede traer más de la tradición a la que uno, por ejemplo, pertenece espiritual, pero más en ese campo. En cambio, y también se pueden hacer cosas empíricas con eso. En otros, por ejemplo, se estila, incluso en lo conductual, se estila a hacer estudios donde se muestre cómo afecta, por ejemplo, la gratitud en el cuerpo, ¿no? O sea, cierto, por ejemplo, en los niveles de estrés, o sea, se puede medir, porque es como les gusta mucho hoy en día que todo sea empírico, ¿no? O sea, que sea tangible en ese sentido, pero si vamos más profundo a lo que es el paradigma védico, la psicología védica, que está también conectada con el Sankhya, y hay mucho también con los Yoga Sutras de Patanjali, también hay mucho ahí de psicología. Y en nuestra filosofía, en el Bhagavatam, también en el tercer canto. Ese tipo de estudios por ahí hoy en día se tornan más posibles si uno estudia filosofía de la mente, por ejemplo, donde se estudia la conciencia. Hay un redescubrir del estudio de la conciencia debido a las neurociencias también. Y hay espacio, pero en la filosofía. En cambio, si uno va directamente a la neurociencia y quiere probar cosas como que la conciencia es diferente al cerebro, o sea, que está localizada en otra parte y no en la mente,
quizás no le dan mucha cabida, a menos que uno tenga su propio dinero para hacerlo. Pero en la filosofía sí, lamentablemente está limitada ahí está muy limitada la psicología en ese sentido. Pero uno siempre puede, de acuerdo, o sea, estudiar es solo 5 años y después uno puede hacer en realidad lo que quiere, no hace un PhD, pero el tema es que no te dan los fondos a veces si lo que uno propone estudiar no es del agrado de las universidades o va en contra de los paradigmas, a veces no les dan el dinero suficiente para poder hacer estudios. Pero por otra parte, uno puede estudiar el Bhagavatam, darle una mirada psicológica, hacer de acuerdo a cuál sea el interés de uno. Si es profesional es distinto, porque quiere ganarse la vida. Pero si es por un interés, una urgencia que uno tiene para mejorar su vida, o sea, eso está disponible. Lo tenemos en el Bhagavatam y en el Bhagavad Gita y hay otros, más literatura también, pero esas son las principales. Prabhu, en eso último, le pregunto, en eso último vamos a suponer alguien que conozca, digamos, y que esté adentrado, digamos, en ese estudio de la psicología, al menos una licenciatura en psicología, pudiera como un trabajo después de su licenciatura, pudiera entonces sentarse, hacer un estudio y rastrear todos los elementos psicológicos que se encuentran en nuestra tradición, partiendo de las escrituras, y podríamos decir producir tal vez algún conocimiento o algunos guías en sentido psicológico para la comunidad de devotos. Es posible que eso se pueda hacer también, ¿no? Sí, bueno, algo más también me hiciste acordar de algo. También acá en India, yo estoy ahora en India, existe, o sea, uno puede estudiar psicología védica en la universidad, ahora que recuerdo. O sea, existe la que le llaman psicología como indiana, una cosa así. Ok. Los exponentes de esta psicología extraen de los Vedas, extraen del Gita, por ejemplo, del primer capítulo, hay mucho que extraen. Sacan mucho también de la filosofía Advaita Vedanta, que no es la Gaudiya Vaishnava, pero sí, en ese sentido habría algo, aquí habría, por ejemplo, en India habría más espacio, debido a que es India. Sí. No es algo, digamos, chocante citar los Vedas o tratar de investigar la psicología. Desde ahí entonces utilizan el esquema del Sankhya, más que nada para explicar lo que es manas, o sea, la antakarana, que es la mente, el ego. Es bastante teórico por ese lado. Y en lo que es la psicología positiva está como la parte más práctica, digamos, de estudiar las actitudes Vaishnavas, por ejemplo, en un contacto de cómo afecta en otras áreas de la vida. Yo, por ejemplo, cuando lo que hice, algo que saqué del Bhagavatam para aplicarlo en la psicología y me dieron espacio para hacerlo, fue el concepto del tiempo que se da en el Bhagavatam. Por ejemplo, Maharaj Parikshit se le dice que tiene 7 días de vida. Entonces, en ese momento, el mismo Bhagavatam, también el tema ahí es que nos cambia el concepto del tiempo, nos reduce, dice, o sea, hay poco tiempo y hay que prepararse para la post-muerte. En este caso, Maharaj Parikshit pregunta, ¿no?, qué hay que hacer al momento de la muerte, cuál es el deber de uno, porque las personas que aceptan el paradigma de la vida después de la muerte, sobre todo la reencarnación, tienen 2 tiempos, un tiempo que es el tiempo en el que tenemos de vida hasta el momento que morimos, y después hay un tiempo psicológico, se le puede decir, que es el tiempo post-muerte. Entonces hay actividades que nosotros hacemos que son para el día a día, pero hay actividades también que uno las hace pensando que va a obtener el resultado de esa actividad en un momento post-muerte, digamos, después de morir. O sea, es como que uno siembra semillas que va a cosechar en otro lado. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, existe la perspectiva del tiempo futuro, perspectiva de tiempo futuro, FTP. Es un constructo.
Y entonces yo lo que hacía era analizar cómo afecta a las personas esto de manera positiva o negativa, este tiempo post-muerte, comparando con personas que no lo tienen, que dicen que, bueno, cuando se muero se acabó todo. Entonces, en un área que dicen que afecta es en el área de conocer. Las personas jóvenes quieren descubrir, viajar, hacer cosas, conocer más, estudiar. Y se dice que las personas ya más ancianas, ya como tienen poca perspectiva de tiempo para morir, ya no planean hacer un doctorado o no sé, conocer más porque ya el tiempo les queda poco tiempo, entonces se aferran más a la familia, se los nietos, cosas así. Entonces, en el estudio que yo hacía era ver qué pasa con personas que son ancianas, pero que creen en la reencarnación. ¿Van a tener esa actitud de querer seguir aprendiendo? Y lo que vemos en los sannyasis, por ejemplo, o sea que están siempre, es la edad de Prabhupada, la edad de 60, 70 años, estaba traduciendo el Bhagavatam y seguía estudiando, ¿no? Seguía aprendiendo más, tenía un montón de planes, no solo para esta vida, sino para la próxima. Entonces hay una diferencia y uno puede comprobarlo, con estudios también se puede hacer, pero uno puede mostrar cómo al leer el Bhagavatam también uno le da, si uno es joven, aunque sea joven, te da un sentido de urgencia de que el tiempo no es tanto el que uno tiene. El Bhagavatam dice, yo también tengo 7 días, o sea, no sé si mi día va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en el que tengo que partir. Entonces te da algo positivo en el sentido que te hace más consciente de tu fragilidad. Bueno, cosas así se pueden ver. Eso sí está más o menos, yo vi que encontraba espacio para hacer esas cosas. Pero si uno trata de comprobar, por ejemplo, la reencarnación o cosas así, te sacan medio corriendo. No les interesa. Pero si uno muestra cómo afectan estas actitudes de vida en los demás y cómo impactan el bhakti, por ejemplo, cómo puede impactar el bhakti, el canto de japa. Un devoto también hizo eso, un estudio de cómo impacta la japa en las personas, en la psiquis, en las personas, en los comportamientos, en los fumadores. Hacen cosas así, de ese estilo. Pero a veces puede ayudar a establecer las prácticas del bhakti en las escuelas o en las cárceles. Si uno comprueba que, por ejemplo, el canto de japa reduce el estrés, que no es nuestra meta, pero si uno lo comprueba, puede recibir fondos para dar japa, para enseñar canto de japa en las cárceles. O sea que tendría un efecto positivo si uno tuviera fuentes empíricas. Pero claro, son líneas por ahí muy sutiles porque no es la meta del Vaishnava, pero si la idea es llevar las prácticas a otros lados sin que suene fanático ni que sea como una imposición religiosa, se pueden hacer estudios y mostrar las ventajas que tienen estas prácticas. Podríamos, a ver, supongamos si se establece, digamos, de alguna otra manera el beneficio del canto de japa, lo último que usted dijo. Entonces, con mayor apertura, una persona pudiera, por ejemplo, acudir a uno de nuestros centros y de manera abierta someterse, digamos, a aquella terapia o aquella práctica llamada kirtan o llamada japa, por ejemplo, con una apertura mayor, ¿no? Claro, o alguien la podría incorporar como una práctica, ¿no? en la consejería o algo. Claro que a veces lo que se vuelve muy secular es el problema, pero en el campo legal, digamos, depende del país. Pero sí, pero podría darle más seguridad a las personas de que la práctica es genuina, digamos. Sobre todo a los que son muy empíricos. O sea, podría un ateo terminar cantando Hare Krishna, aunque no crea en nada, o sea, pero porque simplemente le ayuda, dice, no, yo me quiero relajar. O sea, no es la meta por la cual se da el santo nombre, no. Pero de acuerdo con el Bhagavatam, Sanketyam, si uno canta el santo nombre para indicar otra cosa, o sin saber, o en burla, tiene un beneficio, es Namapasa. Pero si uno lo promueve, no, el santo nombre te ayuda a reducir el estrés, ya uno puede caer en cosas complicadas porque es como lo de considerar el santo nombre. En fin, pero son áreas que se pueden, si alguien está metido en esos rubros, puede trabajar porque el Bhakti tiene un montón de cosas tan positivas
que también, o sea, incluso benefician, o sea, como dicen, Savai Punsam Parot Dharmo, ¿no? O sea, son beneficiosas para todos. O sea, la pregunta que hacen en el Bhagavata no es qué es lo mejor para los Vaishnavas, ¿no? Sino que la pregunta es qué es lo mejor para toda la humanidad. Y la respuesta del experto, que fue Sutta Goswami, fue que es el Bhakti. O sea, está considerado que es bueno para todos. O sea, que en cualquier nivel, como dice Akama, Sarva Kama Va, ya sea que estés lleno de deseos materiales o que no tengas deseos materiales, no importa que quieras, se recomienda el Bhakti. Entonces, desde esa plataforma, uno puede se puede tratar de mostrar que las prácticas del Bhakti son en sí mismas beneficiosas. Me hace recordar así la Prabhupada con sus primeros discípulos. No sé cuánto tiempo duró esto, pero ellos lo publicitaban como Stay High Forever, ¿no? A un público que buscaba estar high, ¿no? Entonces decían Stay High Forever, ¿no? Para ese público que esa no es la meta del mantra Hare Krishna, ¿no? Pero de alguna manera para algunos les funcionó ese tipo de publicidad, ¿no? Los devotos. Cante y sé feliz. Sí. Dice Gabriela, muchas gracias. Gracias por su respuesta. Bueno, ok, Gabriela. Gracias a usted por la pregunta. Voy a leer a Wendy Valderrama también. Saludos, Wendy. Bienvenida. Mil gracias por compartir. Nuevamente lo reafirmo. Estas clases son un bálsamo. Es un permitir reconocer lo que realmente somos. Sirvientes de los sirvientes de los sirvientes del Señor. Gracias por sus bonitas palabras, su reflexión, Wendy Valderrama. Qué bueno también que el Krishna y los grandes Vaishnavas nos permiten participar de estas actividades, a nosotros organizarlas, a ustedes participar. Salimos beneficiados todos, gracias al esfuerzo que han hecho otros grandes Vaishnavas que nos permiten de manera tan fácil realizar estas actividades. Gracias por su comentario, Wendy, y por su participación también. Y bueno, vamos a terminar aquí, ¿no? Muchas gracias por participar. Prabhu, quisiera decir unas palabras finales. Bueno, gracias a todos los que estuvieron participando también, escuchando, y la última reflexión también de que somos sirvientes, creo que también eso va en sintonía con toda la temática de aquí, que somos, o sea, dependemos siempre de alguien más y de otros, y saco a modo de reflexión final puede ser tratar de trabajar en estar más conscientes, o sea, de todo el espectro de lo que no sabemos y cómo somos dependientes prácticamente en todos los niveles de otros, y como practicantes Vaishnavas también entender que dependemos de gente que incluso pueden ser así llamados enemigos de Dios, por decirlo de alguna manera, pero nos están haciendo favores también, ¿no? De muchas maneras. Entonces, como Vaishnavas, hace siempre ese agradecimiento porque Krishna está en el trasfondo de todo, ¿no? Está en el corazón de cada entidad viviente. En última instancia, dependemos de Krishna, que se manifiesta de miles de maneras. Pero bueno, esa reflexión, esa final pero aunque no somos Brahma, pero no, o sea, tenemos muchas más facilidades que Brahma para darnos cuenta de que somos limitados. Sí. Pero eso nos da, en realidad nos tiene que dar alegría, o sea, no es que nos da, tiene que dar envidia o algo así, es parte, es nuestra posición natural de estar siempre, estamos interconectados, estamos trabajando de muchas maneras con la ayuda de otros, aunque a veces no parezca. Y bueno, y el canto del Santo Nombre y seguir el método nos regala claridad para, con claridad, poder observar nuestra propia posición. Poder orar a Krishna también, que me regale claridad para ver mi propia posición, la posición de los demás y poder ver con más claridad la vida, ¿no? Sí, incluso en prácticas como el canto de Hare Krishna, volviendo al tema, también necesitamos de la ayuda de otros a veces para hacer esa práctica, ¿no? Si uno, por ejemplo, si uno está en una familia, que alguien cocine para que mientras uno está cantando, o cuando, no sé, si uno tiene hijos, ¿no? Alguien le cuida a los hijos mientras uno se japa, pero en todo. Hay que estar agradecido de cada práctica
Vaishnava que podamos hacer. Es un gran logro. Bueno, gracias a todos por participar. Nos vemos a la próxima. Hare Krishna. Hare Krishna.